Estamos gozosos. Esta mañana me llega, sí. Esta mañana me llega un mensaje de texto diciendo, líder, estoy en la clínica, estoy enfermo y parece que el compromiso de esta noche el compromiso no lo voy a tener, algo así. Entonces yo de una vez pregunté, ¿quién? ¿Es el pastor tal? No, era David Salazar, que está un poquito enfermito. Tenía la responsabilidad esta noche de disertar sobre la palabra de Dios, y en la planificación de los ancianos yo era el anciano ayudante, el anciano responsable, y tiene uno que salir al frente, pero yo le dije a mi esposa, no, vámonos para la playa. Eso de anciano responsable quedará para después. Mira, Andrés, yo me voy, yo estoy fuera de la ciudad. Nos fuimos para la playa, estuvimos como 2 horas en carretera, tal cual. El que se fue por el otro lado, ¿cómo era que se llamaba? Jonás, tal cual Jonás. Y por allá, pues ya llegando a Tucacas, tengo a mis hijas con una familia allá, hoy las iba a ir a buscar. Hay una cola y empiezan los carros a pasar y a trancar todo, y era una protesta. Yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos? ¿Esperamos? ¿Qué hacer? Tuvimos que regresarnos, la protesta duró varias horas y heme aquí en la casa. Andrés, ¿quién predica esta noche? No, tenemos ya una predicadora. Oye, una predicadora de una semana de ancianos, qué irresponsabilidad de nuestra parte. Pero gracias, Euris, porque te habías preparado para tener el tema hoy en la noche. Y yo le dije a Andrés, no, vamos a ir adelante y vamos a repasar un tema que me ha tenido inquieto últimamente. Cuando se pasó la planificación de los temas para los ancianos, el que más me llamó la atención es el de esta noche, que trata sobre la alegría. Vamos a leer en nuestras Biblias Gálatas 5, 22, 23. Y me gustaría, si trajeron Biblia, me puedan compartir de su versión. Fernelli, Euris, y ahí vamos haciendo una comparación. Gálatas 5, 22 y 23. ¿Quién tiene la amabilidad de leer? ¿Hay alguna persona que tenga una versión donde después de amor diga alegría? Yo busqué en la Biblia de Jerusalén que tengo en la casa y decía, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, y casi que empiezo a estudiar sobre la diferencia entre gozo y alegría. En esta versión, nueva versión internacional, dice, más el fruto del Espíritu es amor, es alegría. Yo no me caracterizo por ser una persona muy alegre, me conocen como una persona seria. Sin embargo, la palabra de Dios dice que es un fruto del Espíritu. En Lucas capítulo 1, versículos 8 al 15, dice así. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, estoy leyendo de Lucas capítulo 1 desde el versículo 8, ejerciendo Zacarías según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Versículo 10 dice, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída
y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Y el versículo 14, y tendrás gozo y alegría. Bueno, hermanos, ahí quedé más confundido todavía. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Parece que es complementario, aunque la palabra de Dios en el versículo de memoria, Gálatas 5, 22, 23, utiliza el verbo cará para denotar gozo. También puede ser intercambiado por alegría, y podríamos repasar un poco en esta noche, en los minutos que vamos a compartir, cuál sería la diferencia. ¿Qué aprendí yo? Aprendí que la alegría es uno de los frutos del Espíritu, pero tuve que corregirme, porque no es uno de los frutos del Espíritu, sino que la alegría es parte de los frutos del Espíritu. Pero también tuve que corregirme, porque esa no era la conclusión, y volvemos entonces a Gálatas 5, 22 y 23, y dice, pero el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, pero el fruto del Espíritu, y en esta versión, Reina Valera, revisada, no sé qué año, dice, más el fruto del Espíritu. Y si el español tuviera una correspondencia en ese versículo entre singulares y plurales, debería decir, más los frutos del Espíritu son amor, gozo. Pero la versión, y estuve revisando en el original griego, en una Biblia transliterada, lo dice tal cual, mas el fruto en singular del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Quiere decir que si nosotros contamos con el fruto del Espíritu, cada una de estas dimensiones, cada uno de estos atributos debe ser una experiencia personal. A diferencia de los dones, porque los dones el Espíritu Santo da a cada quien los dones según le parece. Pero aquí no estamos hablando de unos y otros, sino que estamos hablando de que el fruto del Espíritu es todas estas dimensiones. Aprendí eso en el estudio que estaba desarrollando. Aprendí que la alegría en la palabra de Dios aparece como un adjetivo. ¿Cómo estuvo el culto? Estuvo alegre. El adjetivo sería alegre. ¿Cómo estuvo la asistencia? La asistencia estuvo nutrida. Ese sería el adjetivo. Si revisamos en la palabra de Dios, 2 de Corintios, por favor David, capítulo 9, versículo 7, allí aparece la alegría como adjetivo. 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador, y el adjetivo sería alegre. Y es una experiencia que todos hemos vivido. Cuando damos de nosotros mismos, cuando damos nuestras cosas, cuando damos nuestro tiempo y nos sentimos gozosos por haberlo dado. Como seres morales tenemos la capacidad de tomar decisiones, y el Señor nos dice que cada quien dé lo que desee, como propone en su corazón, en su libre albedrío, pero no lo haga con tristeza, porque no vale la pena. No lo haga por necesidad, porque está obligado, sino hazlo porque Dios ama al dador alegre. Busquemos ahora en Santiago, capítulo 5, versículo 13, y les voy a compartir otra experiencia, otro aprendizaje que tuve en esta misma semana. Santiago, capítulo 5, versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debería hacer?
haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. El miércoles, creo que el miércoles tuve una reunión con mi tutora. Hola Rafael, feliz año y tal. ¿Cómo estás? Yo le dije, profesora, estoy desorientado. A diferencia de los años anteriores, que yo planificaba, este año voy a hacer tal cosa y voy a alcanzar este propósito, el 2015 yo estoy mal. Y ella me dice, Rafael, yo estoy igual. La situación del país es muy difícil. Y yo estaba tan angustiada, me dice ella, que anoche pasé la noche sin dormir. Así está la gente, la tensión. Y me pude dormir cuando me aferré a Dios pidiéndole que me diera alegría. Yo necesito estar alegre, yo necesito animar a las personas. Y Dios me dio alegría. Y para mí fue cachetada tras cachetada. Las piedras hablando. Es tremendo lo que uno aprende. En medio de las circunstancias, personas que conocen a Dios pero no son de nuestra denominación, se aferran a Dios en oración para que Dios les dé alegría. Una alegría que no viene del mundo, una alegría que viene de Dios, un fruto del Espíritu, o mejor dicho, el fruto del Espíritu, la alegría que llena el corazón de una persona. Y por eso es que me llama la atención este tema. En agosto del año pasado estuve algunas semanas fuera del país y cuando regresé, un amigo, Rafael, ¿cómo te fue? No, muy bien y tal. ¿Y ahora qué piensas hacer? No, yo lo que pienso es irme. Pasó una semana y cuando vuelvo a hablar con el muchacho me dijo, Rafael, cuando tú me dijiste esas palabras me fui para la oficina y me deprimí. Porque si tú que eres una persona tan animada me dices eso, imagínate qué queda para nosotros. Las palabras de un cristiano, la influencia que tienen, y uno no está alegre en este contexto, y no es el contexto, es que uno está alejado de las cosas de Dios. Es que uno está absorbido por las cosas del mundo. Lucas capítulo 1, versículo 39. Dice así. Ya no voy a disertar de la alegría como adjetivo, sino que en el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento aparece la alegría como nombre, y en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 44 dice así: en aquellos días, levantándose María, fue a la montaña con prisa, a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Siguiente. ¿Y de dónde es esto a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto, porque aquí, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Quién saltó de alegría? Juan el Bautista. Solamente por haber escuchado la voz de ¿quién? De María, la madre de Jesús. La alegría aún en el vientre materno. Yo recuerdo a mi hija menor cuando hicimos un eco y ella estaba con un bracito así, oliéndose el bracito. Y hoy tiene 17 años y para dormirse ella se huele el brazo. Lo que viene desde el vientre de la madre. Y para Juan el Bautista, haber escuchado la voz de María, saltó de alegría en el vientre. Tremendo las implicaciones que tiene esta dimensión del fruto del Espíritu. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47.
sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos. ¿Con qué? Con alegría y con sencillez de corazón. Las circunstancias externas también eran difíciles para los cristianos de esa época, pero sin embargo compartían las cosas, las pocas cosas que tenían, no con resentimiento, no con orgullo, no con prejuicio, sino que compartían las pocas cosas con alegría y sencillez de corazón. Si a mí me preguntan qué fue lo que me atrajo a la iglesia adventista, fue una persona que me dijo que sentía alegría cuando llegaba el día sábado, y yo no lo podía creer. Alegría cuando llegaba el día sábado, y yo dije, yo quiero experimentar esa alegría también. Y aquí dice que compartían el pan con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y finaliza, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué ve la gente cuando viene a la iglesia? Caras tristes, caras serias. Empezamos a cantar un servicio de canto y está todos los muchachos así todos serios. Eso no atrae a nadie. Eso no es una experiencia que atraiga. Predicamos y entonces no, tal. No, aquí hablas del amor, aquí hablas de la alegría. Por supuesto lo estoy predicando en primer lugar para mí. Que si las personas logran ver los frutos de la comunión diaria que uno tiene con el Señor, ellos van a querer vivir esa experiencia. Y yo estoy seguro que aquí al compartir lo poco que tenían, pero con alegría, cualquiera lo quiere compartir. He estado en algunas iglesias donde la gente es muy alegre y los índices de ganancia de almas son altos, porque la gente quiere compartir con personas que sean luz en medio de un mundo que perece. Entonces, esta noche Dios nos está invitando a explorar esa experiencia de la alegría en medio de un mundo muy difícil. Pero es que la alegría del cristiano no debería depender de las circunstancias. Hice un buen negocio, ahora sí estoy alegre. Tiene su parte. Yo me alegro cuando hago un buen negocio, pero cuando no sale ese buen negocio, cuando no salen las cosas como uno planificó, cuando sale un problema tras otro, ¿voy a dejar de estar alegre? O sea que soy víctima de las circunstancias que yo vivo. Vamos a ver Hechos capítulo 16 para que estos apóstoles de la fe nos enseñen, nos compartan su experiencia. Hechos 16, quiero leer desde el versículo 16. Leemos un poco rápido. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros está hablando Lucas, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino de salvación. Y eso lo repetía todo el tiempo esa mujer, hasta que un día ya desagradó el asunto de Pablo, se volvió él y dijo al espíritu, versículo 18: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Imagínate lo que el demonio estaba haciendo. El demonio estaba evangelizando y llega Pablo y le dice: no, ya, está fuera. Y salió en aquella misma hora. Pero al ver los amos que había salido de su esperanza, la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, Pablo y Silas, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Uno pierde la alegría por la situación del país. Y a estos hombres llegan y les quitan las ropas para azotarlos. Después de haberlos azotado mucho, o sea que los azotaron, el hecho de que a ti te dañen físicamente
te afecta física con el dolor, te afecta mental, te afecta emocional, te afecta en tu dignidad, te pudiera afectar espiritualmente. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad. El 24, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro, o sea que en Uribana, pero más para adentro todavía. Y les aseguró los pies en el cepo. ¿Cómo se podían escapar? Pero a medianoche, alabado sea el Señor, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cantaban en medio de una situación tan difícil. Esto es una locura para un hombre que no conoce de las cosas espirituales. Esto es un llamado para nosotros para cantar en medio de tanta tristeza. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Con esto queda en evidencia de que las circunstancias no guardan relación con la alegría de un cristiano. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, siempre y cuando estemos en comunión con Dios, por supuesto. Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventuranzas, la última de ellas. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten. ¿Cuántos de nosotros no nos han insultado en la universidad, en el trabajo, por ser cristianos? ¿Cuántas burlas no hemos recibido nosotros? ¿Cuánto Dios nos ha dignado en exaltarnos a nosotros para que su nombre sea exaltado? Yo estudié TSU y recién llegado a Barquisimeto, y la gente se burlaba mucho de mí, conocí el Evangelio y se burlaban aún más. Y el día que me gradué, gracias a Dios, me gradué con honores. Todos aquellos que se burlaban de mí tuvieron que ponerse de pie cuando yo pasé a recibir el título. Alabado sea Dios por eso. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos. Esto es para locos. Cuando os insulten, gózate, alégrate. O sea, que cuando las circunstancias sean peores, regocíjate, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Jesús soportó muchas cosas. Jesús soportó la cruz porque vio en el futuro el gozo de los redimidos, el gozo de cada uno de ustedes entrando en la patria celestial. Pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. ¿Qué nos atrae entonces el ser adventistas del séptimo día? Porque ya lo pregunté para los de afuera, pero ¿qué nos mantiene a nosotros siendo adventistas? ¿Cuál es el espíritu que se respira cuando venimos a la iglesia, cuando saludamos a las personas? El conocer que hay familias dentro de la iglesia que por años no se hablan. ¿Cómo el Espíritu de Dios puede actuar en nuestra vida? Si entre nosotros no nos hablamos ni siquiera, ¿qué atracción tenemos para las personas de afuera que no conocen del amor, que no conocen de la alegría? Esto es una reflexión para nosotros. Quiero finalizar con un texto de este libro muy especial. Le doy gracias al Señor porque en septiembre de este año pude ir a un lugar muy especial, a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Algo espectacular, un regalo que Dios me dio. Y cuando yo me ubico en el tercer piso para ver todos los libros que estaban allí, yo sabía que allí había un ejemplar del deseado de todas las gentes. Algún congresista, algún senador lo habrá abierto en algún momento, pero desde
1915, 1918 hay un ejemplar del Deseo de toda la gente en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. El Deseo de todas las gentes, en la página 56, dice lo siguiente: Carlos, una sorpresa, Jesús era cantante. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para introducir la religión de la Biblia en la vida familiar y en el taller, para soportar la tensión de los negocios mundanales y, a pesar de eso, continuar deseando sinceramente la gloria de Dios. Se necesita mucha paciencia y espiritualidad para que en medio del año 2015, en un país que está por enfrentar una crisis más terrible de la que estamos viviendo, aún continuemos desear sinceramente la gloria de Dios. Jesús a menudo expresaba su alegría cantando salmos e himnos celestiales. Alabado sea el Señor. Cuando estemos alegres, cantemos. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. ¿Cómo será escuchar la voz de Jesús? Mantenía Jesús comunión con el cielo mediante el canto. Vamos a tener que cantar, Carlos. Nos van a tener que enseñar a cantar. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, los compañeros de Jesús eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de los labios del Salvador. Sus alabanzas parecían ahuyentar a los malos ángeles y como incienso llenaban el lugar de fragancia. Los cantos de Jesús alejaban a los malos ángeles. Vamos a cantar más. Vamos a tener que cantar más en nuestra vida cotidiana. Aquí en la iglesia cantamos, pero en tanto desánimo vamos a cantar más. Vamos a alegrarnos, vamos a alabar a nuestro Dios. ¿Y cantamos por qué? Filipenses capítulo 4, versículo 4 al 7. Es un tratado espectacular. Cuando el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, porque es doblemente importante, regocijaos. Siguiente, hasta el 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Lo que queremos es pelear porque todo el mundo está peleando ahorita, ¿verdad? Y nos absorbe ese espíritu. Seamos gentiles porque el Señor está cerca. Por nada estemos afanosos. Sí, no encontramos ciertas cosas, el valor de la moneda, el petróleo cayendo. La palabra de Dios dice: por nada estemos afanosos, sino que tenemos peticiones, pero que sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, porque estamos hablando de cosas que son locura para el hombre que vive de la razón, que no conoce a Dios, y esa paz de Dios, de la cual mañana estaremos predicando, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor por eso. Cuando nosotros vivimos esta experiencia cristiana, conocemos el futuro. Basta abrir el libro de Apocalipsis, los últimos capítulos. ¿Por qué? ¿Por qué somos alegres? Bueno, somos alegres porque el capítulo 21 de Apocalipsis dice que en nuestro futuro, dice el apóstol Juan, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esta es nuestra experiencia, esta es nuestra esperanza. Esto es una realidad que aún no vemos, pero es real. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con nosotros. Él morará con nosotros, nosotros seremos su pueblo, Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios, y Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Somos alegres por tantas cosas. Capítulo 22, versículo 1.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que fluía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2, capítulo 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para la sanidad de las naciones. Mundo que perece, nosotros apuntando hacia el futuro. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es nuestro templo y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas, los hermanos de la iglesia central que serán salvos, andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Versículo 25 del capítulo 21 de Apocalipsis. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y termina la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, faltando 4 minutos para que nos despidamos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les invito a buscar en sus himnarios, para finalizar, el himno número 460, Corazones Siempre Alegres. Y bueno, vamos a colocarnos de pie y con gozo y alegría entonar este himno. Corazones siempre alegres, rebosando gratitud, somos los que a Dios amamos, revivida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Dios nos guía de la mano, nos ampara su poder, es su brazo poderoso y nos quiere defender. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Si en la lucha desmayamos o nos sitia la maldad, con su gracia nos anima, nos levanta su bondad. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozoso nuestra cruz, victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegre vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén. Bueno, hermanos, les invito entonces a hacer ese pacto con nuestro Dios para este año de ser personas alegres, personas que cantemos,
y que las personas que se acercan a nosotros pues sientan esa atmósfera especial. Ferneli, ¿nos despides en oración? Que nos podamos consagrar para que el fruto del Espíritu sea en nuestra vida plenamente. Oremos. Querido y amado Padre que moras en el cielo, Señor, de verdad muchas gracias por haberme traído con bien, y a todos nuestros hermanos en la fe, quizás cansados por los avatares de la vida, por las colas, por todas las vicisitudes y los problemas que vemos, pero agradecidos por habernos dado un sábado más en esta tierra. Muchas gracias por este mensaje tan hermoso, tan especial, iniciando este sábado de descanso, de reposo, de gratitud y de alabanza para ti. Gracias, Señor, porque en este mensaje nos enseña que debemos ser diferentes, que debemos marcar la diferencia, Señor, que debemos ser transmisores a la gente de amor, de paz, de tranquilidad, en un mundo donde se comenta en este país tantas cosas. Señor, nosotros debemos ser totalmente diferentes, llevar el amor de Cristo en el corazón, y que esto más bien nos sirva, esta situación que está viviendo nuestro país, para dar ánimo a otros y para hablar de tu pronta venida. Tu venida se acerca, Señor, y más bien debemos estar alegres y felices, porque pronto estaremos por la eternidad juntos, en un mundo maravilloso que estás preparando para cada uno. Señor, ayúdanos, bendice nuestros hijitos, nuestras familias, para que ellos, aquellos que no están conversos, también tú los traigas antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, de todo corazón. Llévanos con bien al hogar, cuidados y protegidos por los ángeles que has designado desde que nacimos para guardarnos. Quédate pues muy cerca a nuestras familias, nuestros corazones, a aquellos que están viajando, tráelos de regreso con bien a tu iglesia. Te lo pedimos y te lo agradecemos con el perdón de mis pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Pueden sentarse. Era el tiempo de la Pascua y estábamos orando juntos en un aposento alto en Jerusalén. Orábamos por arrepentimiento y humildad y nos confesábamos nuestros pecados. También buscábamos la revelación del Señor, poder y el Espíritu Santo. Había un increíble sentimiento de unidad mientras orábamos fervientemente juntos. De repente se oyó el ruido de un fuerte viento que llegó y llenó toda la sala donde estábamos sentados. Entonces, unas lenguas de fuego bajaron y se posaron sobre nosotros. Todas las personas de la sala fuimos llenas del Espíritu Santo. En la Pascua, la gente venía de muchos países a adorar, pero ahora, de repente, cada uno podía escuchar el Evangelio en su propia lengua. Como resultado, 3.000 personas se agregaron a los creyentes en un solo día. La gente se entregaba a las enseñanzas de los apóstoles y en hermandad repartían el pan y oraban juntos. Todos los días iban a reunirse al templo y en sus casas compartían el pan y la comida. Y el número de los que estaban siendo salvos crecía día a día. Era el tiempo de la Pascua y estábamos orando juntos en un aposento alto en Jerusalén. Orábamos por arrepentimiento y humildad y nos confesábamos nuestros pecados. También buscábamos la revelación del Señor, poder y el Espíritu Santo. Había un increíble sentimiento de unidad mientras orábamos fervientemente juntos. De repente se oyó el ruido de un fuerte viento que llegó y llenó toda la sala donde estábamos sentados. Entonces, unas lenguas de fuego bajaron y se posaron sobre nosotros.
Todas las personas de la sala fuimos llenas del Espíritu Santo. En la Pascua, la gente venía de muchos países a adorar, pero ahora, de repente,